Mi historia real. Desde California. Fui a visitar a mi hija millonaria, solo para saludarla. Pero cuando se abrió la puerta, me quedé helada. Ella no esperaba que yo viera eso. Las naranjas aún estaban calientitas por el sol cuando las corté. Había escogido las más maduras, redonditas y doradas, justo como solía hacerlo cuando ella era niña. En ese entonces, le encantaba cómo las pelaba en espiral, y siempre le guardaba el último pedacito para que se lo comiera de un solo bocado. Pensé que era una tontería pensar que ella aún recordaba eso, que en algún rincón, debajo de todo ese maquillaje y esas portadas de revista, todavía quedaba un espacio para su mamá. Su casa era inmensa. 10 millones de dólares en pura piedra blanca y vidrio, con una puerta que hacía un zumbido antes de abrirse. Caminé despacito por el camino de entrada, abrazando la bolsa de naranjas, con miedo de que alguna cámara se pusiera en rojo y me negara el paso. Pero no pasó. Al menos no ese día. Toqué el timbre. Esperé. Y cuando la puerta se abrió, me paralicé. Ella parecía una pintura, no mi hija. No era la niña que yo crié con vales de despensa y cuentos antes de dormir. Era alguien más. Tenía puesto un saco blanco, ajustado a la perfección. Sus labios estaban pintados de un rojo carmesí que la hacía parecer alguien completamente ajeno para mí. Me evitó la mirada. Mis ojos, reflejados en los suyos, se encontraron solo por un segundo, y en ese instante vi miedo. Pero fue tan rápido como un parpadeo. Luego vino otra cosa. Algo más filoso. Desprecio. ¿Qué haces aquí?, me soltó entre dientes, bajito, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. ¿Por qué no avisaste? No puedes estar aquí. Abrí la boca para contestarle, pero no me dio chance. Su voz me atravesó antes de que pudiera siquiera ofrecerle las naranjas. Estás tratando de arruinarme la vida, dijo, ya al borde. ¿Sabes con quién me voy a reunir hoy? Está la prensa, inversionistas, gente que cree que vengo de la nada. Que mi mamá murió cuando yo tenía 6 años. La miré sin entender. ¿Qué? Cruzó los brazos. No me veas así. ¿Sabes qué es esto? Tú ya no eres parte de mi historia. Eres un estorbo. Un pasivo. Esa fue la palabra que usó. Pasivo. Ni madre, ni visita, ni siquiera un error. Un pasivo. Así me llamó. Y luego se inclinó hacia mí, con la voz temblándole, no de tristeza, sino de puro coraje. No me digas, hija, escupió. Soy el resultado de un impulso, de la ambición. Tú fuiste un accidente biológico, del que me abrí paso a zarpazos. No solté la bolsa. Aún no. Mis manos seguían firmes, endurecidas por años de tallar pisos de hospital y sembrar verduras que nadie más quería. Me quedé parada ahí, en silencio, agarrando lo único que había llevado para ofrecerle. Y fue entonces cuando me empujó. No lo vi venir. Ni de ella, ni frente a esa entrada tan perfecta. Pero me empujó con fuerza. Puso la palma completa sobre mi hombro, como si intentara espantar un fantasma que ya se había quedado demasiado tiempo. Caí hacia atrás, tropecé con los escalones de piedra pulida y fui a dar con todo el cuerpo al borde del camino. La bolsa se rompió. Las naranjas salieron rodando, una, por la pendiente. Algunas se fueron hasta la calle. Otras se abrieron, y su jugo manchó el concreto. Ella no se movió. No hizo el mínimo intento por ayudarme. Solo volteó hacia la casa, mirando por encima del hombro. No para ver cómo estaba yo, sino para asegurarse de que nadie adentro la hubiera visto. Levanté la cabeza. Me dolía el codo. Las rodillas me palpitaban. Pero alcé la vista y la vi. Su cara. Fría. Calculadora. Y entonces se rió. Una risita cortante, como si yo fuera solo una molestia, un estorbo. Y sin decir nada más, cerró la puerta de un portazo. Detrás de esa puerta, la escuché. Su voz, de vuelta a ese tono alegre, encantador, como si nada hubiera pasado. Rió con la prensa. Lanzó cumplidos. Sonaron las copas de champán.
Del otro lado de la calle, un vecino ya mayor miraba a través de sus persianas. Se quedó ahí, viéndome. Tal vez me reconoció. Tal vez solo vio a una mujer demasiado vieja y golpeada como para estar ahí sola. Me levanté despacito. Sabía que más tarde me dolería la cadera. Recogí la bolsa de papel rota. Ignoré las naranjas. Déjalas pudrirse aquí, pensé. Que las vea por su ventana. Que se pregunte si ese olor que siente es un recuerdo. No volví a tocar. No grité. No lloré. Pero me fui sabiendo una cosa. Esa mujer detrás de la puerta. No era mi hija. Era otra cosa. Y yo, ese día, la conocí por primera vez. La puerta se había cerrado de golpe en mi cara, pero no me moví. Seguía en los escalones cuando vi que la manija de bronce giraba de nuevo. La puerta se abrió con un crujido. Como si la casa soltara un suspiro. Ella no me vio. Yo ya estaba a un lado, un escalón abajo, oculta tras la columna de piedra, junto a los arbustos. Pero vi todo. Una señora dio un paso al frente. Tenía el cabello blanco y unos ojos dulces, de esos que te recuerdan a las abuelitas que te sonríen en la fila del súper. Llevaba un chal delgadito sobre los hombros y unos aretes de perla que brillaban con la luz. Se veía frágil, gentil, ese tipo de mujer a la que los desconocidos le dicen mi reina o mamita sin pensarlo. Ella estaba agarrada de la mano de mi hija. Y entonces le escuché decirlo. Esta es mi madre, anunció mi hija, fuerte y clara, frente al grupo de reporteros del otro lado del vestíbulo. Me congelé. Lo perdió todo por criarme, siguió diciendo, con la voz emocionada. Entré y salí de Casas Hogar, pero ella nunca se rindió. Trabajó en 3 lugares al mismo tiempo solo para mandarme a la universidad. Y cuando me aceptaron en Stanford, vendió su anillo de bodas para pagar mi vuelo. Las cámaras empezaron a sonar. La gente murmuraba. Alcancé a ver a alguien limpiándose los ojos con disimulo. Y yo estaba afuera. Inexistente. No, peor que inexistente. Esa mujer, la de la mirada cálida y las manos temblorosas, sonrió tímido a las cámaras y asintió con la cabeza. Siempre creí en ella, dijo, apretando la mano de mi hija. Incluso cuando el mundo no lo hacía. Sentí una presión en el pecho. Mis piernas flaqueaban. Yo conocía esa historia. Esa historia era mía. La había vivido. Pero ahora alguien más la estaba actuando. En un escenario más elegante, frente a gente que jamás sabría la diferencia. Mi hija volvió a mirar a las cámaras. Ella es la razón por la que fundé Sanando desde la nada, dijo con la voz un poco rota. Porque sé lo que es empezar sin nada, sin techo, sin guía. Y sé lo fuerte que es el amor cuando alguien te lo da, sin que lo hayas ganado. La mujer se limpió las lágrimas con un pañuelito. Ella lo había ganado todo. La abrazaron. Y yo me quedé ahí, temblando. Esa era mi vida. Lo que estaban mostrando era mi sacrificio. Mi lucha. Fui yo la que fregaba sangre de los pisos en el hospital durante los turnos de noche para pagarle los libros. Fui yo la que cosía sus uniformes escolares con los dedos agrietados, llenos de sarpullido, por estar todo el día en la caldera de la lavandería en julio. Fui yo la que la amó con todo, sin reflectores ni testigos. Pero yo no era la que estaba en esa casa. Ella había dicho que su mamá murió cuando tenía 6 años. 6. Ese fue el año en que se cayó de los columpios y se rompió la muñeca. Yo dormí 2 noches seguidas en la silla del hospital porque a ella le daba miedo estar sola. Todavía me acuerdo de cómo lloró cuando le cortaron la manga de su suéter favorito para poder ponerle el yeso. Le prometí que le iba a coser uno nuevo. Y lo hice, pero ahora, eso ya no importaba. Ella había reescrito la historia. Y en el proceso, me borró. Me mató. Y lo peor de todo, me reemplazó. Con una versión mejor. Un rostro más amable, una voz más suave, un amor que sí se veía bonito frente a las cámaras. Alguien que podía decir todo lo correcto sin sonar áspera. Una que nunca tuvo que gritarle que estudiara, ni encerrarse a llorar en el baño cuando el cheque de la renta rebotaba.
Una que no tenía que darse manazos por comerse las sobras que quedaban en las bandejas del hospital, solo para poder alimentarla. Esa mujer no se ganó el derecho de ser llamada mamá. Pero lo consiguió, de todos modos. Y yo que la llevé en el vientre 9 meses. Yo que dejé el cuerpo hecho trizas para traerla al mundo. Fui eliminada de su historia como si hubiera sido un error de dedo. Retrocedí despacito, antes de que la puerta se volviera a cerrar. No quería que me vieran. Ni ella, ni los fotógrafos, ni la actriz que se hace pasar por lo que yo soy. No iban a tener ni tantita vergüenza. Volví a la banqueta. Las piernas me temblaban. Las palmas de las manos me dolían por la caída de antes, pero casi ni lo noté. Dentro de esa casa, servían vino. Brindaban. Reían. Mi hija estaba haciendo creer al mundo que había salido de entre las cenizas. Pero esas cenizas era yo. No regresé directo a casa. Anduve sin rumbo. Me senté en una parada de camión con el asiento de plástico roto y vi pasar gente que ni me notaba. Madres jalando las mochilas de sus hijos. Abuelitas ayudando a los más chiquitos a amarrarse los zapatos. La vida seguía como si yo fuera la que ya no existía. Cuando por fin llegué a mi casita. Prendí la tele. Y ahí estaba otra vez. Mi hija. En un programa de la mañana, sentada en un sillón blanco, al lado de la misma señora. En la pantalla decía, de la casa hogar a la fortuna, el poder del amor de una madre. La conductora se inclinó hacia ellas con las manos juntas. ¿Así que tu mamá volvió después de tantos años? Mi hija asintió, solemne. La encontré justo cuando estaba por perder la esperanza, dijo. Siempre supe, en el fondo, que regresaría. La mujer a su lado le apretó la mano con cariño. Me quedé viendo la pantalla. Pensé en la carta que me escribió cuando cumplió 17. La que tengo guardada en una cajita de galletas bajo mi cama. Tú eres la razón por la que no le tengo miedo a la oscuridad, escribió. Eres mis raíces, mamá. Y ahora decía que yo estaba muerta. Y que amaba a otra. Esa noche me senté sola en la cocina. Viendo cómo las mosquitas de la fruta volaban sobre las naranjas echadas a perder. Las había traído como ofrenda. Como un recuerdo. Como un gesto de madre. Pero ahora lo entendía todo. Ella no quería paz. Quería ganancias. No solo me borró. Vendió mi historia. A otra persona. Y lo que más dolió no fue que mintiera. Fue que tomó mi amor, ese mismo amor que me había despreciado. Y se lo dio a una extraña. Lo envolvió bonito, lo hizo tierno. Fotogénico. Al fin aceptó la idea de tener una madre. Pero no quiso que fuera yo. No la confronté. Todavía no. Hay una diferencia entre sentir dolor y tener pruebas. Dolor, yo tenía de sobra. Pero necesitaba pruebas. Así que contraté a alguien. Un hombre serio, tranquilo, llamado Will. Ex policía. Ahora trabajaba como investigador privado. Para gente que ya no tenía acceso a ciertos lugares. Pero que todavía necesitaba saber qué pasaba ahí. Le pagué con mi fondo de pensión. Ese mismo que junté durante más de 20 años. Limpiando baños en hospitales. La ironía dolía. Pero no tanto como su traición. Will empezó por lo básico, eventos públicos. Fiestas, recaudaciones, presentaciones de libros. Se vistió de traje y se hizo pasar por fotógrafo. Me mandó fotos. Ahí estaba ella, mi hija. Sonriendo. De la mano de la mujer de pelo plateado. Que ahora todos conocían como su madre. Pero Will no se detuvo ahí. Investigó más a fondo. Un martes por la mañana, llegó a mi puerta. Con un expediente en mano. Y me dijo lo que necesitaba saber. Esa mujer no estaba registrada en ningún sistema de adopciones. Jamás había pedido la custodia de un niño. No tenía hijos. Ya no. Los perdió. Por pobreza.
antes de convertirse en la inspiración que ahora mostraban en la tele. Trabajaba como maniquí viviente en un parque temático. Le pagaban por quedarse quieta y sonreír. Su verdadero nombre era Margaret T. Ellis. Se había declarado en bancarrota 2 veces. Vivía en un tráiler. Y tenía un hijo. Uno que murió en un albergue comunitario. Por un ataque de asma que nadie atendió. Y ahora. Era la madre amorosa de una millonaria. Me puse a ver las fotos que Will me trajo. Había una que me detuvo. Margaret, sentada en una silla de camerino. Con el maquillaje a medio poner. Viendo su reflejo. No sonreía. No parecía triste. Nada. Vacía. Me quedé viéndola fijamente. Había algo en sus ojos. Algo que reconocí. Le pedí a Will que la localizara. Y lo hizo. 3 días después. Me senté a esperar en un café chiquito por Pasadena. Estaba bajo la sombra. Con lentes oscuros y un sombrero de ala ancha. Mi corazón latía como si fuera a enfrentarme a alguien. Llegó puntual. Margaret era más delgada que en pantalla. Más frágil. Le temblaban un poco las manos al levantar su té helado. Traía puesto un suéter, a pesar del calor. Me reconoció de inmediato. Eres su verdadera mamá, me dijo. Sin poses. Sin actuar. Solo lo dijo. Asentí con la cabeza. Ella bajó la mirada. Sabía que algún día ibas a venir. Solo tengo una pregunta, le dije. ¿Tienes hijos? Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Y esta vez. No había cámaras que captaran nada. Sí, susurró. Un niño, le di. Tenía 9 años cuando murió. El silencio se quedó entre nosotras como un puente viejo de cuerda, tambaleante. Lo perdí porque era pobre, dijo, no porque no lo quisiera. Y cuando tu hija me ofreció este papel, pensé que, por una vez, me gustaría que me dijeran mamá otra vez. No podía odiarla. En la pantalla la había odiado, cuando abrazaba a mi hijo como si fuera suyo y decoraba mis recuerdos con perlas falsas. Pero ahí, en el calor y la sinceridad de la tarde, la vi como lo que realmente era. No una ladrona. Un fantasma. Igual que yo. No te culpo, dije bajito. Tú no fuiste quien me dejó atrás. Ella asintió, y las lágrimas le rodaron por las mejillas. Me dijo que te habías ido, susurró. Que moriste en la cárcel, que estaba sola. Negué con la cabeza. Nunca me fui. Nunca la dejé. Solo necesitaba una historia mejor. Ninguna dijo nada por un rato. Al despedirnos, me apretó la mano. No fue por culpa, ni para pedir perdón. Fue como decir, te veo. Esa noche, llegué a casa y abrí la carpeta que no había tocado en años. Recortes de periódico, recibos, una carta del banco que comprobaba que fui aval de sus préstamos estudiantiles, una foto borrosa mía parada frente a su dormitorio con un regalo en las manos. Y entonces marqué un número. Se llamaba Dan Nguyen, un periodista de medio pelo con voz fuerte. Alguna vez escribió un artículo sobre mi hija, acusándola de haber plagiado su TED Talk de un conferencista menos conocido. Ella lo demandó, lo cayó. Pero yo me acordé del artículo. No se echaba para atrás. Así que llamé. Cuando respondió, le dije. No me conoces, pero soy la mujer de la que hablaba tu historia. Soy su mamá. Hubo una pausa. ¿Y luego la muerta? Sonreí, aunque me dolió. Ya no. Volví a casa en silencio. No hubo música dramática, ni enfrentamientos en la puerta. Solo yo, y el polvo de los años cayendo otra vez sobre mi piel. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me quedé parada en medio de mi sala chiquita. Luego caminé hacia la habitación de atrás. Debajo de mi cama estaba la caja, una de hojalata, vieja, oxidada, con una esquina doblada. Antes guardaba ahí galletas cuando trabajaba el turno de noche en el hospital. Eran de una marca barata, siempre estaban rancias para cuando al fin tenía 5 minutos para comer algo.
Guardé esa caja todos estos años porque se volvió otra cosa. Una bóveda. Un lugar para guardar todo lo que no podía darme el lujo de olvidar. Me senté en el suelo y la saqué. La tapa rechinó, y ahí estaba la verdad. No en contratos ni en correos. Estaba en tinta, en tela, en crayón. Lo primero que saqué fue la carta. La había escrito la noche que la aceptaron en Harvard. El papel ya era delgadito, con los bordes curvados. La letra era un desastre, mitad cursiva, mitad de imprenta, escrita con puro nervio y emoción. Mamá, decía, entré. No sé cómo darte las gracias. Sin ti, estaría muerta, o peor. Nunca me dejaste caer. Ni una sola vez. Te lo debo todo. Voy a hacer que te sientas orgullosa. Ya vas a ver. Al final había dibujado un corazón. No estaba perfecto, estaba chueco, pero era real. Debajo de la carta había un pedacito de tela, una camisa vieja con el cuello roto. Era del mismo azul desteñido que yo recordaba, mi uniforme del hospital del condado, el que llevaba la noche que la internaron por neumonía. Tenía 9 años y una fiebre altísima. Me quedé con ella 3 noches seguidas, sin moverme, sin irme ni para cambiarme de ropa. Una vez me preguntó por qué mi camisa olía a cloro y lágrimas. Le dije que así huele el amor a veces. Guardé esa camisa porque nunca quise olvidar lo que se sentía ser necesaria. Y debajo, doblado entre 2 hojas de periódico amarillento, estaba el poema. Lo había escrito para el Día de las Madres cuando iba en quinto. Estaba pegado con cinta en el doblez, justo donde se le arrancó de la mochila. Mamá es la montaña. Yo soy el árbol. Si ella se cae, ¿qué me pasa a mí? Recuerdo que lloré cuando me lo dio. No solo porque era tierno, sino porque fue la primera vez que sentí que me veía. No como la que trabaja todo el día, no como la mujer agotada con los calcetines rotos, sino como su mamá. Su montaña. Puse el poema sobre la mesa. Alicé la carta. Coloqué la camisa junto a ellas. Luego empecé a tomar fotos, una por una. En alta resolución. Sin filtros, sin edición. Solo la pura verdad del papel, de la tela, del recuerdo. No lloré. No ahora. Esas lágrimas ya las había soltado hace mucho, cuando todavía creía que el amor bastaba para protegerme del olvido. Ahora tenía algo más fuerte que el dolor. Tenía pruebas. Encendí la compu. Busqué todas las empresas que aparecían como patrocinadoras en su sitio web. Todos los inversionistas que públicamente apoyaron su fundación. Todos los influencers y embajadores de marca que usaron su nombre en campañas de superación. Escribí el mismo mensaje breve para cada uno. Adjunté los archivos. Etiqueté cada imagen. Y al final, añadí una sola línea. Si inviertes en una historia sobre la muerte de una madre, al menos deberías saber que sigue viva. Luego presioné enviar. Uno por uno. Nombre por nombre. Y cuando terminé, me recosté en la silla. La caja de hojalata ya estaba vacía. Los recuerdos estaban afuera. Por fin vistos. Por fin escuchados. No por lástima. Sino como evidencia. No esperaba que al mundo le importara. No envié esos mensajes para arruinarle la vida. Los mandé para recordarle a alguien, a cualquiera que existía. Que yo importaba. Que no me morí en silencio al fondo del cuento de hadas de otra persona. Que el mundo sí podía mirar. Y empezó chiquito. Una cuenta anónima en Twitter publicó mi carta. Supuestamente es de la verdadera mamá de la señora de la sanación mágica, decían. La directora ejecutiva, Madison Hall. Si esto es verdad, toda su marca es una farsa. En cuestión de horas, Reddit lo agarró. Luego Facebook. Después un podcast llamado Narrative Collapse. Y luego, se rompió todo. El titular que se volvió viral decía: la madre muerta está viva y guardó cada palabra que su hija le escribió. Usaron las fotos que yo mandé. La carta. El poema.
hasta la camisa rota del hospital. Alguien incluso mejoró la imagen de la letra para demostrar que coincidía con notas viejas de Madison de la secundaria. Pero lo que lo derrumbó todo fue el video. No era mío. No venía de mi viejo celular de tapita, que apenas si alcanzó a captar el sonido de la puerta. El video venía de una vecina de enfrente. Tenía cámara en el timbre. Y cuando Madison me empujó, cuando la bolsa de naranja se rompió y yo me fui de bruces contra la banqueta, la cámara lo grabó todo. La fuerza, la rabia, la frialdad. No volteó ni una vez. Me pasó por encima como si yo fuera nada. La vecina lo mandó a un noticiero local. Lo transmitieron esa misma noche. A la mañana siguiente, ya tenía más de 10 millones de vistas. El internet estalló. Los hashtags se prendieron como pólvora. Almohadilla no está muerta. Almohadilla justicia para la verdadera madre. Almohadilla las naranjas no mienten. La gente estaba furiosa. No solo por el empujón, sino porque se sintieron estafados. Se habían creído todo. Compraron sus libros, usaron sus camisetas, fueron a sus retiros. Lloraron con Madison en televisión cuando hablaba de crecer sin mamá. Y ahora sabían la verdad. Y el mercado reaccionó. Las acciones de su empresa se desplomaron un 63% en solo una semana. Los patrocinadores principales se bajaron del barco. Marcas de maquillaje, cadenas de bienestar, hasta una empresa de equipo de yoga de lujo. Las agencias de relaciones públicas sacaron comunicados aclarando que no apoyaban narrativas inventadas sobre pérdidas familiares. Los comentarios eran brutales. Si así trata a su verdadera madre, ¿qué clase de sanación anda vendiendo? Reemplazó a su mamá como si fuera un adorno. Asqueroso. Yo le creí. Me siento timada. Rompí su libro. Está construido sobre un cadáver que se inventó. Cada vez que abría mi bandeja de entrada, había más capturas de pantalla. Amigas, desconocidas, mujeres que la habían seguido por años, ahora me reenviaban disculpas. No dirigidas a mí directamente, pero claramente para mí. Y aún así, Madison no dijo nada. Ni una disculpa. Ni un comunicado. No intentó contactarme, ni siquiera por medio de un abogado o un asistente. En vez de eso, desapareció del ojo público. Luego reapareció en una gira de control de daños. Podcast de relaciones públicas, llamadas con inversionistas, juntas privadas para calmar el desastre. Le echó la culpa a la falta de comunicación. Dijo que todo fue un malentendido emocional, resultado de un pasado difícil. Declaró, la mujer del video es alguien que conocí. Me dijeron que falleció hace años. La hice llorar. Jamás dijo la palabra mamá. Ni una vez. Pero me enteré por alguien de adentro. Un empleado joven, alguien que había estado con ella desde el día 1. Me escribió un mensaje. Anónimo. Renuncié, escribió. Yo sí creí en ella. Pero tú eres la montaña. Esas palabras me quebraron. No por tristeza, sino por alivio. Por tanto tiempo cargué con el peso de ser invisible. Y por fin, alguien me estaba viendo. No como un escándalo, no como las fotos virales. Sino como lo que siempre fui, su madre. No di entrevistas. No fui a ningún programa de televisión. Rechacé todas las propuestas de documentales. Dejé que fuera ella la que necesitara el reflector. Yo solo quería una cosa, ser recordada. Con el tiempo, los titulares regresaron. Pero ahora no eran sobre mí. Ahora era sobre ella. No Madison. Sino la mujer que se hacía pasar por su madre. La que le tomaba la mano a mi hija en escenarios. En entrevistas, en los capítulos más vendidos de una memoria. Construida con los recuerdos de otras personas. La madre de Madison Hall desaparece tras desfalcar $5 millones. De una organización benéfica. Eso dijeron. Según los reportes, vació las cuentas ligadas a la fundación de becas Healing from Nothing. Transferencias bancarias que salieron de madrugada. Ruteadas a través de Panamá.
Y desde entonces, nada. Se esfumó como un fantasma que, en realidad, nunca había formado parte de la historia en la que fue contratada. Los medios empezaron a escarbar en su pasado. Y no tardaron en encontrarlo. No se llamaba Margaret Ellis. Su verdadero nombre era Deborah Ann Kilroy. Había usado al menos 5 identidades distintas en los últimos 20 años. Y ya lo había hecho antes. 3 CEOs más. 3 historias de reencuentros milagrosos. 3 campañas multimillonarias construidas sobre la pérdida, la redención. Y la imagen dulce y vendible de una madre reencontrada justo a tiempo. Siempre era igual. El ejecutivo aseguraba haber perdido a su madre desde la infancia. Débora llegaba solo para las fotos. Para construir la narrativa. Hasta que tomaba algo, y desaparecía. Siempre con mujeres que crecieron deseando ternura. Y encontraron más útil la compasión que la verdad. Siempre con personas que pensaban en la maternidad como algo que se podía vestir. Como un accesorio. No fue una estafa de dinero. Fue una estafa de memoria. Y Madison también cayó. La misma mujer a la que le pagó para sustituirme. Ni siquiera existía de verdad. Esa misma semana recibí una carta. No era de mi hija. Era de Débora. Un sobre mal cerrado, sin remitente. Con mi nombre escrito en una cursiva temblorosa. Adentro, solo una hoja con membrete de un hotel. De algún lugar en Vice. La nota decía: nunca fui su madre. Nunca quise serlo. Pero quería saber, aunque fuera solo una vez, que se siente ser la razón por la que alguien sana. No espero tu perdón. Pero sí quiero decir que si alguna vez hubiera tenido una hija, me habría gustado que fuera como tú. No venía firmada. Solo había una postdata. Nunca fuiste el fantasma de esta historia. Tú eras el ancla. Y las anclas no piden ser vistas. Solo se quedan. Sostienen. Doblé la carta con cuidado, sin apuro, sintiendo el peso de cada palabra mientras afuera el viento de la tarde hacía susurrar suavemente el naranjo que, muchos años atrás, había sembrado con las semillas de aquella fruta que se esparció por la puerta de Madison. Me quedé en ese silencio espeso, dejando que el tiempo corriera sin mí, y pensé en ella. No con rencor, sino con una tristeza mansa, con comprensión. Había perdido más que su imagen, había perdido a la única madre que le quedaba, aunque esa madre hubiera sido una invención. Y ahora sí estaba sola, de verdad. No como cuando lo decía en entrevistas o en sus libros. Esta vez, la soledad era real. El teléfono sonó a las 3:07 de la madrugada. Yo ya estaba despierta. A estas alturas, el sueño me visita como un vecino que no avisa, que llega cuando quiere y se va sin despedirse. Había estado mirando el techo, escuchando cómo el viento se colaba por las rendijas del marco de la ventana, cuando el timbre partió el silencio como un cuchillo. No reconocí el número, pero supe exactamente quién era. Contesté sin decir nada al principio, solo respirando, conteniendo el aire, hasta que del otro lado escuché: mamá. Su voz no tenía nada de empresaria, ni de marca, ni de gurú. Era la voz de una niña, temblorosa, vacía, llamando a la oscuridad. Sé que es tarde, susurró. Sé que no merezco llamar, pero no sabía a quién más acudir. No dije nada. Me están demandando, continuó. El consejo se está retirando. El IRS está encima. Necesito pagar los daños o me congelan todo. Silencio. Y entonces, casi sin que se oyera: mamá, dicen que tienes dinero. Lo dijo como una pregunta que no se atrevía a formular completa, como si dudara de que yo, la misma mujer a la que empujó sin mirar atrás, pudiera ahora ser su salvación. Pero tenía razón sobre el dinero. En 1995 compré un terreno costero en California. En ese tiempo, a nadie le interesaba esa zona, demasiado lejos, demasiado rocosa. Pero yo planté árboles de cítricos, vendí unas cuantas parcelas sin hacer ruido, invertí lo poco que podía en fideicomisos, en fondos, todo bajo otro nombre. No por esconderme, sino por sobrevivir. Esa tierra era mía,
en papel y en alma. Ahora valía más de $1.000 millones. Y ella lo sabía. ¿Había hecho los cálculos o alguien los había hecho por ella? Mamá repitió, por favor, ayúdame a arreglar esto. Haré lo que me pidas. Te meteré en la empresa. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio. Ahí estaba el árbol, fuerte, brillante bajo la luz de la luna. Ese árbol que había crecido de una semilla, una sola, de la naranja que rodó hasta mis pies el día que ella me empujó. Esa misma noche recogí la fruta, la llevé a casa. La tierra aún pegada a la cáscara. Sequé las semillas, elegí una. Le di una segunda oportunidad. Y ahora daba fruto. A pesar de todo, seguía creciendo. Ella seguía hablando del perdón, de que no la entendieron, de rescates, del futuro. Y entonces llegó esa palabra. La que me rompió algo por dentro. Madre dijo. No mamá, no no tú. Solo madre. Y ahí hablé por fin. ¿Te acuerdas de ese día en el porche? Se quedó callada. Cuando llegué con las naranjas, seguí. Y del otro lado, nada. Solo el silencio. Cuando me empujaste y cerraste la puerta. Su voz se quebró. Sí asentí, aunque no podías verme. Ese día dije, cuando le cerraste la puerta a tu madre, solo una se cerró. Otra se abrió. Inhalaste. La puerta al infierno. Hubo un momento de puro silencio. Luego susurré, bajito pero firme. Yo no te voy a abrir otra. Colgué. Y por primera vez en muchos años, dormí. No por paz, sino por liberación. Nunca escribí mis memorias. Me llegaron propuestas, muchas. Contratos de editoriales, ofertas para series, hasta un equipo de documentalistas quería grabarme tomándote bajo mi naranjo, llorando frente a cámara para Q. Les dije que no a todos. Porque esto nunca fue por fama. Solo quería ser recordada con verdad. Y ahora que lo había sido, eso era suficiente. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Riego mis plantas. Reviso la tierra. Tomo una naranja, solo una, y la pongo en el alféizar de la ventana. A veces me la como. A veces la regalo. Hay una niña chiquita en la casa de al lado, se llama Lily. Tendrá unos 7 años. Tiene el cabello siempre enredado, las rodillas llenas de raspones y una risa que le sale chueca. A veces llega a mi porche con un dibujo de crayones o con una pregunta sobre los pájaros. Me dice abuela Emily. Nunca le conté mi historia. No necesita saber quién fue la mujer que crié, ni cómo el mundo creyó que estaba muerta. Solo sabe que tengo naranjas y que siempre comparto. Una mañana, mientras pelaba una fruta, me miró y me dijo. Ojalá fueras mi abuelita de verdad. Le sonreí. Y lo decía en serio. Por las tardes me siento en mi sillón, junto a la ventana. Escribo cartas que nunca envío. Doblo sábanas viejas. Recorto artículos de botánica y los guardo en un álbum que etiqueté como algún día. Muchos dirían que esta es una vida chiquita. Para mí, es sagrada. Porque es real. Sin cámaras, sin abrazos de mentira, sin historias infladas de trauma para vender más libros. Solo yo. Solo mi aliento. Solo el lento y hermoso proceso de seguir. A veces la veo en las noticias. A Madison. Ahora lleva el cabello diferente. Más corto, más suave, como si intentara verse menos como una marca y más como una persona. Pero el mundo ya no se traga eso. Dicen que ahora hace caridad. Que lo hace sin nombre, sin reflectores. Que ayuda calladita. Eso dicen los periódicos. Ya no da entrevistas. Se acabaron las TED Talks. Se acabaron las lágrimas frente a Q. Unos dicen que se está reconstruyendo. Otros dicen que ya no le queda nada. Yo no digo nada. Porque ya no me toca defenderla ni explicarla. No fui a sus audiencias. No leí sus comunicados. No me alegré de su caída. Porque nunca se trató de venganza. Mi único objetivo era sobrevivir.
Y he sobrevivido. Más de lo que su historia me permitió. Más de lo que ella creyó que yo aguantaría. Más de lo que el silencio quiso arrancarme. Mi nombre no sale en los libros de texto. Y aún así, aquí estoy. Nadie escribe columnas de opinión sobre la mujer detrás del escándalo. Pero de vez en cuando, alguien toca a mi puerta. No son periodistas, ni productores. Solo personas. Una mujer que me dice, yo también perdí a mi mamá, aunque ella todavía vive. Solo se le olvidó que yo importaba. Una enfermera que me mira a los ojos y dice, leí tu carta a los inversionistas. Lloré. Un señor que llega con una bolsa de naranjas de su árbol y me dice, planté esto por tu historia. Y cada vez, yo sonrío. Porque sigo aquí. El mundo intentó borrarme. Mi propia hija quiso reescribirme. Pero sigo aquí. Viviendo. Respirando. Floreciendo. Como ese árbol frente a mi ventana. Nacido de una semilla que cayó de una bolsa, justo cuando me la arrancaron de las manos al empujarme. Y aún así, creció. Y yo también. Esta historia nunca fue sobre venganza. Fue sobre raíces. De esas que otros intentan olvidar. De esas que siguen ahí, incluso mucho después de que te corten. Y por eso digo esto. No al mundo. Al silencio. No necesita ser recordada para ser real. No necesitas ser vista para seguir sosteniendo el cielo de alguien. No necesitas tu nombre en la portada de un libro para importar. Porque una madre de verdad nunca desaparece por completo. Aunque la borren. Aunque la suplanten. Aunque la declaren muerta. Permanece. En cartas. En canciones de cuna colgadas en los árboles. Ya pasaron 2 años. 2 años desde que el mundo la vio caer y yo elegí quedarme en silencio. Desde que la madre falsa desapareció y los medios voltearon la cara hacia otro escándalo. 2 años desde esa llamada de madrugada y desde que cerré la puerta. No solo sobre ella. Sobre todo un capítulo que ya no me correspondía. La vida no siguió. Regresó. Algunas mañanas despierto antes del amanecer, no porque no pueda dormir, sino porque quiero honrar el ritual que construí. Salgo al patio y reviso el naranjo a la luz suave de las farolas. Cada hoja, cada flor, cuenta una historia de resistencia. Algunas ramas todavía dan fruto. Otras no. Pero en todas veo promesa. Mi casa ahora es más chiquita que la que ella construyó. Las paredes están pintadas de un gris paloma muy tranquilo. Solo hay un documento enmarcado adentro, su acta de nacimiento. Está puesta sobre una mesita junto a la puerta trasera. La puse ahí, porque ahí fue donde me empujó. Y donde planté una nueva vida con esa herida. En mi mente, al árbol le puse esperanza. Nunca lo dije en voz alta. Sentí que al nombrarlo lo ponía en riesgo. Entre semana, camino a la esquina hasta el centro comunitario. Soy voluntaria en el programa de comida para adultos mayores. Sirvo sopa de verduras, repito pan, escucho historias. No digo que importe más o menos que sus charlas TED o sus entrevistas en revistas. Pero importa. La gente me conoce como la abuela Emily. No saben mi historia. Yo tampoco la ando contando. Algunos regresan cada semana a contarme de sus nietos, de sus achaques, del clima. A veces traen croissants recién hechos para agradecer. Yo llevo semillas que me sobraron de la cena, de calabaza, de melón, las meto en sobrecitos de papel y las dejo ahí para quien quiera plantar algo. Es tranquilo. Es constante. Es todo lo que necesito. De vez en cuando me llega una carta. No de ella. De personas que conocieron mi historia por accidente. Una estudiante universitaria de Texas que pidió una beca porque una vez, en un comentario de blog, le dejé palabras de aliento. Un señor que arrancó naranjos silvestres en Nuevo México y los plantó en su jardín, porque cree en las segundas oportunidades. Una maestra que le puso mi nombre a su clase cuando estudiaban el tema de la resiliencia. Ninguno buscaba fama. Solo entendieron. Solo gratitud. Y cada vez que llega una,
Sonrío. Tengo una carpetita en mi escritorio, con una etiqueta sencilla, cartas. No las leo seguido, nomás de vez en cuando, para recordarme que un solo acto puede hacer eco. Que una vida, aunque parezca chiquita, puede extenderse mucho más de lo que uno imagina. A veces veo su cara en las noticias. Sale discreta, en anuncios sobre juntas de inversionistas o apoyando fundaciones de arteterapia. Dicen que renació. Que va bien. Que se alejó de la vida pública, que aprendió de sus errores. En una nota mencionaron la bendición de su madre, aunque no dijeron mi nombre. No leo mucho esas cosas. No por rencor. Lo que siento es tranquilidad. Porque hay historias que no se hicieron para contarse en voz alta. Algunas verdades tardan 2 años y una semilla muy pequeñita en florecer de verdad. Un día, mientras lavaba los trastes, vi cómo la sombra del naranjo se alargaba por la ventana de la cocina. La luz de la tarde la pintaba en la pared. Me quedé quieta con un plato en la mano, y pensé, sigue creciendo. Más tarde, al caer la noche, escuché que tocaban la puerta. Era Lily, ya de 9 años, parada en el porche con su bicicleta. Llevaba su coleta despeinada de siempre y una playera con un girasol sonriente. Abuelita dijo, mi mamá todavía no llega. ¿Puedo quedarme a cenar? Claro, mi niña, le respondí. Pásale. Entró brincando, me enseñó el raspón en el codo, me contó de una pulsera de la amistad que había hecho, y me preguntó si las naranjas eran para hornear. Sonreí y le ofrecí un tazón con fruta partida. Gracias, me dijo, mordiendo un gajito. El jugo le chorreó por la barbilla. Se lo limpié con cuidado y le dije. A veces, las cosas más dulces vienen de las semillas más pequeñas. Me miró y dijo. Eres bien buena, abuelita. La abracé, no porque debía ser buena, sino porque ella se lo merecía. Porque lo necesitaba. Esa noche, después de cenar, volví al árbol. Lily me dijo adiós con la mano y se fue pedaleando, mientras la luz del porche titilaba tras ella. Me recargué en la cerca y pasé la palma por la corteza áspera del árbol. Pensé en aquella noche en la que me empujaron, en cómo esa semilla rodó y, sin que nadie lo supiera, creció hasta superar la cerca. El crecimiento no siempre hace ruido. Primero echa raíces donde nadie ve. Necesita agua. Necesita tiempo. Y, a veces, lo que más necesita es una fuerza callada, de esas que no salen en discursos ni aplausos. A lo lejos, las cigarras empezaron su canto de la tarde. Sentí un calorcito en el pecho. Hace 2 años, jamás hubiera creído que iba a estar así, agradecida, en paz, con una nueva vida que, aunque sencilla, se sentía más grande que mi corazón roto. A veces me pregunto si piensa en mí. Si se acuerda del aroma de las naranjas al amanecer. Si suspira cuando florecen los azahares en primavera. Pero no me clavo en eso, porque esperar a que alguien cambie no es lo mismo que vivir tu propio cambio. Cada primavera, planto nuevas semillas en el jardín. Girasoles, cinias, hierbitas. Cultivo patrones y paciencia. A veces, cuando Lily me visita, le doy semillitas envueltas en papel. Me pregunta qué son. Yo le digo. Empieza con lo que parece triste. Si aún brota, déjalo crecer. Una noche encontré una enredadera de clatus subiendo por la cerca del patio trasero. Nadie la sembró. Simplemente creció. Le puse por nombre Superviviente. Y durante un buen tiempo, pensé en esa enredadera como si fuera yo. Como todos los que hemos sobrevivido a tormentas que juraban que nos iban a destruir. A veces escribo unas cuantas frases. Un poemita cuando sopla el viento bajito, una reflexión cuando cae la lluvia despacito. Las voy guardando en un cuaderno viejo. No sé si algún día se vayan a publicar, pero la verdad, no me preocupa. Porque publicar no siempre significa vivir. Y vivir despacio, tranquila, bajo el sol y la luna, ese es el punto. No me escondo. Solo me hago a un lado, dejando que los más jóvenes carguen con la esperanza hacia adelante. Pero en silencio, les recuerdo que hay historias, igual que los árboles, que viven mejor cuando se mantienen firmes sin necesidad de aplausos. Hace 2 años,
Yo pensaba que perdonar significaba algo grande, una disculpa pública, una reconciliación con lágrimas, un escenario con aplausos. Hoy veo el perdón como un jardincito. No necesita público. Solo necesita espacio. Espacio para que la semilla crezca, para que las raíces se agarren fuerte, para que vuelva a florecer la vida. Si Madison llegara a regresar un día, la recibiría. No porque necesite cerrar un capítulo, sino porque sé que la gente puede sanar sin pedir permiso. Pero aunque nunca vuelva, yo ya cultivé todo lo que me tocaba cultivar. Bajo este techo callado donde la verdad echó raíces, donde el amor volvió a dar fruto. Y donde, por fin, el mundo puede ver lo que siempre estuvo ahí. Y si pones atención, si escuchas bien, aún puedes oír su voz en el susurro de las hojas diciendo: y siempre estuve aquí. Todavía lo estoy. Si esta historia tocó una parte de tu corazón, si te hizo recordar una voz que hace mucho no oías, o un amor que nunca se fue, aunque el mundo sí lo hiciera, entonces quédate un ratito más. Suscríbete a Historias Verdaderas de la Abuela para más memorias que se niegan a ser enterradas, y más verdades contadas con calma, pero con firmeza. Porque cuando una abuela habla, el mundo al fin escucha. Y hay historias, sobre todo esas que quisieron borrar, que merecen ser escuchadas.